Está el doctor Ayravedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Ustedes conocen, conciben, piensan, imaginan que haya algo más privado que el propio cuerpo de una persona? Mientras ustedes meditan la respuesta, yo le voy a dar la respuesta que desde la faz judicial se empecina en darle carácter constitucional a ciertos actos de encarnizamiento, de despedazamiento, diríamos casi, del cuerpo humano. ¿Pero qué cuerpo? Un cuerpo especial, el de un condenado por delitos sexuales. Un condenado por delitos sexuales, dice la palabra condenado, vale decir que se le impuso una pena, obtuvo la libertad condicional o cumplió la totalidad de la pena, debe salir de la prisión, sale de la prisión y a partir de allí comienza un proceso de persecución. Esto es propio de una ley de Córdoba. Córdoba, la peor provincia en materia de resguardo de los derechos constitucionales de las personas, que cuenta desgraciadamente las normas que se dictan en ese sentido con el aval del Tribunal Superior de Justicia, que siempre las declara constitucionales. Lo que me hace sospechar que previamente los legisladores, que son los que dictan las leyes, o alguno del Poder Ejecutivo, consultan con el Tribunal Superior, o de lo contrario no encontrarían el respaldo que después tienen. Fíjese, en Córdoba hay un instituto que se llama Registro Provincial, larguísimo el título, Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. ¿Así se llama el instituto? Sí, así se llama el instituto. Es una ley que específicamente contempla la creación de este instituto. El Tribunal Superior de Justicia dice que este registro trata la registración de la identificación genética, es decir, hacen extracción de fluidos, extracción de material biológico de las personas condenadas, con el exclusivo fin de investigación de delitos contra la integridad sexual. No de esa persona, porque ya fue juzgada y condenada y encontrada culpable, sino de otros casos que tienen que investigar, y entonces tienen todo este material seleccionado allí, acumulado allí, para utilizarlo en la investigación supuestamente judicial y policial, a ver si esa misma persona puede haber estado o no involucrada en esos otros hechos que se cometen. El fundamento que utilizaron para la creación de este instituto, de la norma, etcétera, los legisladores, era la gran reincidencia de los delitos cometidos por esos condenados. Mentira, no hay tal reincidencia, no hay ninguna base científica, no hay ningún dato estadístico, mentira de los legisladores de Córdoba. Algunos casos excepcionalísimos han sido registrados por la tarea de los tribunales y por la tarea policial de personas que habían sido condenadas por delitos sexuales y que volvieron a cometer delitos. Esos son reincidentes, pero son muy pocos, contrariamente a lo que se dice. Y a quien quiera desafiarme de decir que yo estoy en un error, que me traiga los datos. Y aquí en público los vamos a rebatir, al menos lo voy a rebatir yo. Hay una ley nacional, esta ley es una ley provincial, es una ley nacional, la 25.326, que establece la protección de los datos personales de cada persona. Contra esta ley se erige o confronta la ley de Córdoba. Es decir, la ley nacional dice que hay que proteger a las personas. Y los datos son privadísimos. Después está el secreto profesional de los médicos, que también se los vulnera, que tampoco se los tiene en cuenta. Entonces, para todo esto hay respuesta. ¿Cómo surgió la cuestión de la controversia? Un defensor oficial, es decir, pagado por el Estado, cumpliendo con sus tareas, con sus responsabilidades, no un particular al que se le paga para que vaya y diga, supuestamente, abogado, para que diga cosas inconvenientes o absurdas, o haga planteos indebidos, o trate de satisfacer
a sus clientes. No, un defensor oficial, a raíz de una petición que había hecho ante el juez de ejecución, que tenía a su cargo la extracción del material biológico para destinarlo a este instituto, planteó un recurso de inconstitucionalidad con una serie de cuestionamientos, todos los cuales fueron demolidos por el Tribunal Superior de Justicia, que dijo: aquí no hay nada de lo que dice el defensor oficial. Y el juez de ejecución ha actuado correctamente. La ley es una ley correcta. Malo, feo, sucio, todo esto materia de gran controversia. La ley de Córdoba lleva el número, miren, una ley que yo ya podría llamar maldita, 9680, la ley 9680. Dice, tiene una finalidad, dice el Tribunal Superior. ¿Cuál es la finalidad? Por eso no es inconstitucional. Tiene por finalidad la seguridad pública o represión de los delitos. Claro, esa es la tarea que le compete a la justicia y a la policía, pero no a costa del encarnizamiento de una persona que ya ha sido condenada y que, siendo condenada, sigue siendo en la práctica, después de haber cumplido la condena, sigue cumpliendo una especie de condena cuando se lo somete a este tipo de operaciones. Uno por uno, para hacerlo bien ordenado, el defensor dijo: son injerencias abusivas en la vida privada y en la intimidad de las personas. El Tribunal Superior no vulnera el principio que prohíbe una doble persecución penal, porque el defensor decía: esto es como volverlo a juzgar a la persona al extraerle los fluidos y los elementos biológicos que van a ser utilizados. El defensor decía que era una doble persecución penal. ¿Ya estaba en libertad esa Sí, estaba en libertad y lo sometían a este escarnio. Entonces esa es una doble persecución que está prohibida por la ley. También dijo el defensor que esto hacía durar el proceso más de lo que razonablemente debe durar. También se lo rechaza. También la ley impone reglas de convivencia. Por ejemplo, tiene que ir a vivir a un determinado lugar. Y si no se las acata a esas reglas de convivencia, se les impone sanciones administrativas. ¿Cuáles son? Arresto de 30 a 60 días. La persona, por haber cometido alguna vez ese delito, sigue sufriendo todo este tipo de actos. Sería, dijo el defensor, como juzgar 2 veces el mismo hecho. Ya fue juzgado, ya fue condenado. No puede haber un segundo juzgamiento. Por favor, antes de putearme, entiendan. No puede haber un segundo juzgamiento. Yo lo hago en resguardo de ustedes, no en resguardo mío. Yo no soy el defensor. Prohibición de desempeñar servicios públicos y semipúblicos en que estuviesen involucrados menores de edad. Esto podría ser discutido. Esto es una tarea que no implica extraerle nada, sino imponerle una restricción, una limitación. Esto podría ser una materia para compartir. El juez de ejecución dispuso se extraiga una muestra de material biológico, esto lo estoy leyendo de la sentencia, para su posterior remisión al Centro de Genética Forense. Hay un Centro de Genética Forense del Poder Judicial. Y una vez que se obtiene todo eso, al registro provincial de personas condenadas. Todo un procedimiento de escarnio, de humillación. A todo esto la persona se encuentra atada, y menos mal que cuenta con el respaldo de ese defensor, pero no tuvo éxito. Y dijeron, para terminar, los derechos y garantías que establece la Constitución no son absolutos. Porque la finalidad que pueden tener las restricciones que se operan sobre esos derechos y esas garantías, nosotros los derechos que tenemos, que la Constitución dice, no son absolutos, porque está por encima de todo ello el afianzamiento de la justicia. Para afianzar la justicia se hacen todos estos actos de sacrificio. Este es el juego. Y termino. No son absolutos porque hay que afianzar la justicia mediante el juzgamiento y castigo
de los hechos delictuosos que afectan la convivencia social pacífica. Pero señores, si este señor ya fue condenado, otros hechos tendrán que ser materia de la investigación correspondiente, pero no en base a los datos que suministra la exploración del cuerpo de esta persona. No está sospechado en ninguno de otros hechos de esos que está comentando. De ninguno. Ni está investigado por eso. No, extracción de tejidos o fluidos viola el secreto profesional, dijo el defensor. Por ejemplo, como si fuese el ingreso al domicilio, a la correspondencia, a los papeles privados. Por eso dije al comienzo, es difícil concebir algo más privado que el propio cuerpo. En realidad, se tiende a realizar un seguimiento, para terminar, social. Un seguimiento social, que no es social, es policial. No lo dice la ley, porque la ley escamotea la palabra policial. Dice social, como si todo el cuerpo social estuviese involucrado en el seguimiento de ciertas personas. Es una vigilancia policial. Se agrega o se segrega, se elimina, se aparta y se incomunica a ciertas personas del resto de la sociedad, a las que hay que vigilar más severamente. ¿Y quién vigila más severamente? La CANA. ¿O usted cree que los vecinos no van a estar vigilando severamente? La CANA es la que vigila, supuestamente. Vaya a saber qué formación puede tener el CANA. Descreo de la formación que tiene. Descreo en este tipo de materia, en la que hay que estar muy especializado. Por lo de la residencia ya lo dije. Pero además, para terminar, 3 veces anuncié que terminaba, hoy me he vuelto demasiado reiterativo en ese término. Hay un demasiado Terminator. Hay un registro provincial de perfiles de ADN, ya existe. Ya existe. Para imputados o condenados. Bastaba con recurrir a los servicios de ese registro provincial de perfil de ADN para imputados o condenados. No, crearon esto que pomposamente se llama Registro Provincial de Personas Condenadas por Delito contra la Integridad Sexual, y que según el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no viola ninguna regla constitucional. Esto, señores, es algo muy grave, muy serio y muy delicado. Seguramente la mayoría de la gente puede estar de acuerdo en que se lo someta a todo tipo de vigilancia, persecuciones, etcétera, con el convencimiento o la creencia de que estas personas van a volver a cometer los hechos aberrantes por los cuales fueron juzgados, vuelvo a decir, condenados y obtuvieron el... Salvo que se diga que permanezcan de por vida en la prisión, lo que es un absurdo, aquí y en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, doctor. Muy amable.